Esta es la antigua Jerusalén, y aquí es donde tuvo lugar uno de los acontecimientos más debatidos de la historia, la resurrección de Jesús. Desde aquí, Jesús hizo 7 apariciones en la tierra antes de ascender al cielo desde el Monte de los Olivos. Muchos estudiosos creen que estas 7 apariciones demuestran que la resurrección de Jesús fue un hecho histórico real. Examinemos cada una de ellas para averiguar por qué, comenzando con la primera aparición de Jesús a una mujer que solía estar poseída por demonios. Cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena hizo el solitario viaje a la tumba, y detrás de ella iba un pequeño grupo de mujeres que también se dirigían al sepulcro para ungir con especias el cuerpo muerto de Jesús. María probablemente pasó por aquí, por el lugar donde ejecutaron a Jesús. Ella habría recordado que solo unos pocos días antes vio a Jesús golpeado y escarnecido, sometido a juicio mientras las multitudes coreaban, crucificarlo, y finalmente clavado a un pedazo de madera, mientras los guardias romanos se jugaban la ropa de su cuerpo desnudo, antes de que exhalara su último suspiro. Pero cuando llegó a la tumba de Jesús, él no estaba allí. Solo 2 hombres extraños sentados dentro. Las lágrimas inundaron sus ojos porque el hombre que la había salvado de sus demonios no solo estaba muerto, sino que había desaparecido. Los hombres le preguntaron por qué lloraba, y ella les dijo que alguien había robado el cuerpo. Pero cuando se dio la vuelta, Jesús estaba de pie frente a ella, y él también le preguntó, ¿por qué lloras? María debía de estar llorando mucho, porque no fue capaz de reconocerle hasta que pronunció su nombre, María. Inmediatamente se llenó de alegría. Jesús estaba vivo. Y tuvo que ir a contárselo al resto de los discípulos. Cuando ella se iba, llegaron las otras mujeres y tampoco podían creer lo que veían, y corrieron también a decírselo a los discípulos. Pero los discípulos no les creyeron. ¿Por qué iban a hacerlo? En aquella época, el testimonio de una mujer era inútil. Ni siquiera contaba en un tribunal judío, por muchas mujeres que se presentaran a testificar. ¿Por qué elegirían a una mujer endemoniada como la primera persona a la que se le apareció Jesús? Pero esto es solo una pequeña pieza de evidencia de que tal vez la resurrección de Jesús no fue solo una historia inventada. Pero cuando te enteras de estas otras 6 apariciones, cuando los discípulos más cercanos de Jesús, Pedro y Juan, escucharon la historia de María, corrieron a la tumba y también la encontraron vacía. Pero Jesús no estaba allí. Estaba a punto de hacer su segunda aparición a un par de tipos que viajaban de Jerusalén a un pueblo cercano en este camino de 7 millas aquí. Lo que María y las mujeres habían visto debe haberse extendido como un reguero de pólvora, porque en el mismo día estos tipos ya sabían que la tumba estaba vacía. La verdad es que la tumba estaba en un lugar público, donde cualquiera podía ir y ver por sí mismo si Jesús estaba allí o no. Solo unos días antes, esta tumba estaba cerrada con 2 guardias romanos defendiéndola, en caso de que alguien quisiera fingir un milagro. En aquel tiempo, el castigo para estos guardias romanos que no hicieran su trabajo era la muerte. Así que cuando un ángel vino a remover la piedra y el cuerpo de Jesús no estaba por ningún lado, estos guardias no fueron a Poncio Pilato, su oficial al mando. Fueron a los líderes judíos esperando que no los delataran ante sus supervisores romanos. Pero como estos líderes judíos seguían celosos de Jesús, pagaron a los guardias para que mintieran y dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo. Y este rumor se ha extendido hasta nuestros días. ¿No le parece extraño que Jesús se apareciera primero a las mujeres y luego a 2 hombres cualquiera fuera de Jerusalén? Al igual que María, estos 2 chicos tampoco se dieron cuenta de que Jesús era Jesús hasta que llegaron a su casa en Emaús. Es aquí donde Jesús reveló su verdadera identidad y luego, en un instante, desapareció. Estos 2 hombres quedaron tan asombrados que inmediatamente volvieron sobre sus pasos hasta Jerusalén para contar a los discípulos de Jesús lo que acababan de ver. Pero mientras lo hacían, Jesús apareció en la habitación. Pero los discípulos seguían sin creer, a pesar de que podían verlo con sus propios ojos. Pensaron que estaban viendo un fantasma. Entonces la Biblia dice que Jesús reprendió su incredulidad y dureza de corazón. No fue hasta que sintieron las manos de Jesús y vieron a Jesús comer algunos peces que empezaron a creer que era real. Esta fue su tercera aparición en este punto. Pero unos días más tarde, Jesús hizo su cuarta aparición, de nuevo a los discípulos, porque uno de ellos, llamado Tomás, no estaba allí la primera vez. Y como Tomás no vio físicamente a Jesús, no creyó que sus condiscípulos lo hubieran visto realmente. Así que Jesús se apareció también a Tomás, y entonces Tomás creyó.
tienen menos fe que las mujeres y los dos tipos al azar en el camino a Emaús. Es decir, una de las primeras cosas que hace Cristo resucitado cuando se aparece a los discípulos es reprenderlos por no tener fe en Él. Por eso tenemos que fijarnos en las 3 últimas apariciones registradas de Jesús, porque cuando oyes hablar de estas apariciones finales, ya habían pasado 8 días y los discípulos estaban de vuelta en su pueblo natal de Galilea, haciendo lo que estos chicos solían hacer para ganarse la vida: pescar. Cuando de repente Jesús apareció en la orilla. Cuando los discípulos se dieron cuenta de que era Jesús, el discípulo más cercano a Jesús, Pedro, saltó de la barca y se metió en el agua para nadar hasta Jesús. Estaba impaciente por volver a verle. Aquí, Jesús le preguntó a Pedro 3 veces si lo amaba, y cada vez Pedro dijo que sí. Jesús le dijo a Pedro: cuando eras más joven, te ceñías y caminabas por donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará donde no quiera. Esto dijo Jesús significando con qué muerte glorificaría Pedro a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Esto es súper interesante, porque la historia nos dice que no solo Pedro, sino todos y cada uno de los discípulos de Jesús murieron de una muerte horrible y tortuosa por decirle a la gente que Jesús resucitó de entre los muertos. Este mensaje fue considerado blasfemia, tanto por los líderes judíos como por los gobernantes romanos que estaban en control en ese tiempo. Ahora bien, ha habido innumerables personas a lo largo de la historia que han muerto por una mentira que creían cierta. Afirmaban haberlo visto con sus propios ojos, haber tenido conversaciones con Él e incluso haber comido con Cristo resucitado. Ahora puedo entender que alguien muera por algo que cree que es verdad. Por eso primero quiero que veas estas 2 últimas apariciones antes de tomar tu decisión sobre qué creer. Jesús dijo a sus discípulos que se reunieran en una colina no muy lejos de donde estaban pescando, y este es el aspecto que tiene hoy esa colina. Fue aquí donde Jesús hizo su 6ª aparición y dijo a sus discípulos que fueran por todo el mundo y predicaran el Evangelio. Pero lo interesante de esta aparición es que este puede haber sido el lugar donde Jesús se apareció, no solo a sus 11 discípulos, sino a 500 de sus seguidores. Esto se debe a que la Biblia nos dice que Jesús resucitado se apareció a 500 personas al mismo tiempo. Como esta montaña tenía mucho espacio y estaba apartada de los líderes religiosos que odiaban a Jesús, es muy posible que este fuera el lugar donde hizo esta aparición masiva. Así es como el cristianismo se convirtió en la religión de más rápido crecimiento de la historia. 500 personas afirmaban haber visto a Jesús resucitado. Pero incluso si decidimos no aceptar la aparición de Cristo a los 500 como evidencia, muchos estudiosos seculares sí creen que al menos estos 11 apóstoles que son nombrados en la Biblia. Por ejemplo, Gerd Ludman, un profesor ateo del Nuevo Testamento, sostiene que es históricamente cierto que los discípulos experimentaron apariciones de Jesús después de su muerte. Aunque no cree en una resurrección física literal, reconoce que los discípulos creyeron realmente que se habían encontrado con Cristo resucitado. Probablemente lo negarían en el momento en que les amenazaran con hervirles vivo, como le ocurrió al apóstol Juan, por ejemplo. Tal vez estaban alucinando cuando vieron a Jesús. Obviamente habían pasado por muchas cosas y probablemente se sentían culpables por haber abandonado a Jesús cuando se lo llevaron para crucificarlo. Pero había mucho más de 7 testigos oculares de la resurrección de Jesús, y estos testigos afirmaban haber hablado, caminado e incluso comido con Jesús, y ahora estaban reunidos en el Monte de los Olivos mientras veían a Jesús ascender al cielo. Esta fue su última aparición ante los discípulos, donde reveló una prueba mucho menos obvia, pero poderosa, de su resurrección. Jesús prometió a los discípulos que el Espíritu de Dios vendría y atraería a la gente hacia sí.